La Navidad es una de las celebraciones más extendidas en todo el mundo. Millones de personas, sin importar su cultura o país, se reúnen cada diciembre para compartir regalos, comidas especiales y momentos en familia. Para muchos es una época de alegría, esperanza y unión. Pero surge una pregunta que, aunque incómoda para algunos, no deja de ser necesaria. ¿Es realmente correcto que los cristianos celebren la Navidad? ¿O acaso se trata de una fiesta que, en su origen, tiene raíces ajenas a la fe cristiana? Para responder a esto, debemos remontarnos a la historia. La Biblia no menciona una fecha exacta para el nacimiento de Jesús. No hay un versículo que diga con claridad que fue el 25 de diciembre. De hecho, algunos estudiosos señalan que, por los relatos de los evangelios, es poco probable que Jesús haya nacido en pleno invierno, ya que los pastores difícilmente habrían estado en los campos durante esa estación. Entonces, ¿por qué el 25 de diciembre? En la Roma antigua, en esas fechas se celebraban fiestas paganas. Una de ellas era el Natalis Solis Invicti, es decir, el nacimiento del sol invicto, relacionado con el dios Sol. También coincidía con las Saturnales, celebraciones dedicadas a Saturno, donde abundaban los banquetes, intercambios de regalos y decoraciones. Cuando el cristianismo empezó a expandirse, la Iglesia tomó esa fecha y la resignificó, colocándola como el nacimiento de Cristo. En otras palabras, se sustituyó una fiesta pagana por una celebración cristiana. Aquí es donde surgen las dudas. Algunos afirman que eso es una especie de contaminación de la fe, una mezcla que no debería aceptarse. Otros, en cambio, argumentan que es un ejemplo de cómo el cristianismo transformó culturas enteras, tomando símbolos antiguos y dándoles un nuevo sentido. La pregunta entonces se vuelve más profunda: ¿depende la pureza de nuestra fe de la historia de una fecha? ¿O depende del propósito y del corazón con que se celebra? Para profundizar más, necesitamos mirar lo que dice la Biblia acerca de los días festivos. En el Antiguo Testamento Dios estableció fiestas solemnes para Israel a la Pascua, los tabernáculos, el Pentecostés, entre otras. Todas tenían un propósito espiritual claro en recordar la obra de Dios en la historia y mantener viva la fe del pueblo. Sin embargo, en el Nuevo Testamento no encontramos un mandato específico para celebrar el nacimiento de Cristo. Lo que sí encontramos es un mandato constante a recordar su muerte y resurrección a través de la Cena del Señor. Esto ha llevado a muchos creyentes a pensar que, al no estar establecido en la Escritura, la Navidad no debería celebrarse. Algunos grupos cristianos a lo largo de la historia incluso han prohibido esta festividad por considerarla una tradición humana. Sin embargo, debemos preguntarnos, ¿toda tradición es necesariamente mala? El apóstol Pablo en sus cartas hace una aclaración importante. En Romanos 14 dice que unos consideran un día más importante que otro, mientras que otros consideran todos los días iguales, y concluye: cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Es decir, la importancia de un día depende de la intención con que se viva. Si alguien lo dedica al Señor, lo hace para honrarlo, y si otro decide no celebrarlo, también lo hace para honrar a Dios. Esto nos muestra que no se trata de una regla rígida, sino de una cuestión de conciencia y propósito. Celebrar la Navidad no es un mandato, pero tampoco es un pecado automático. Lo que convierte una acción en buena o mala no es simplemente la fecha o la costumbre, sino la motivación del corazón. Si alguien celebra la Navidad enfocándose en el consumismo, en el exceso o en prácticas que no glorifican a Dios, claramente pierde el sentido. Pero si alguien la vive como un recordatorio de la encarnación de Cristo, con gratitud y fe, ¿no es acaso algo valioso? Ahora bien, otro aspecto importante es analizar cómo la Navidad se celebra en la actualidad. Más allá de su origen histórico, hoy vemos que muchas personas la asocian con luces, árboles decorados, música festiva y, sobre todo, con regalos. Algunos critican esto como una comercialización que ha desviado por completo el mensaje cristiano. Y es cierto, en muchos lugares, la Navidad se ha convertido en un evento de consumo, donde lo más importante parece ser gastar dinero y adquirir bienes materiales. Pero aquí surge otra reflexión. La Biblia no condena las cosas materiales en sí mismas, sino el amor desmedido hacia ellas. El problema no es el árbol de Navidad, ni las luces, ni el hecho de dar un obsequio, sino cuando estos símbolos reemplazan al verdadero motivo de la celebración. Jesús mismo dijo: «En donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón». Si nuestro tesoro está en las compras, la fiesta pierde todo sentido. Pero si nuestro tesoro está en Cristo, cualquier símbolo puede convertirse en un recordatorio de su amor. Por ejemplo, algunos cristianos ven el árbol como una representación de la vida eterna que encontramos en Jesús, adornado con luces que recuerdan que Él es la luz del mundo. Los regalos pueden simbolizar el mayor regalo que hemos recibido en la salvación. Incluso los villancicos, aunque a veces repetidos de forma mecánica, pueden ser una manera de anunciar el Evangelio en medio de la cultura. Entonces,
¿Es pecado celebrar la Navidad? La respuesta depende de cómo se celebre. Si se convierte en un festival de excesos, de orgullo, de comparaciones y de olvido de Dios, sin duda pierde el propósito y se aleja del corazón del Evangelio. Pero si es una oportunidad para reflexionar sobre la encarnación, para agradecer, compartir y mostrar amor, se convierte en una herramienta poderosa de edificación. Un punto clave que no podemos pasar por alto es la centralidad de Cristo. La Navidad, bien entendida, no gira en torno a los adornos, las comidas ni los obsequios, sino en torno a la encarnación, el hecho de que Dios mismo se hizo hombre y vino a habitar entre nosotros. Ese es el verdadero milagro que la fe cristiana proclama. El apóstol Juan lo resume en una sola frase: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Si mantenemos este enfoque, la celebración puede transformarse en un acto de adoración. Encender una vela, cantar un villancico o reunirse en familia no son actos vacíos si se hacen con la intención de recordar a Cristo. El problema no es la forma externa, sino la ausencia de significado espiritual. Por eso, la pregunta que cada cristiano debe hacerse no es solo si debe celebrar o no, sino cómo lo hace y con qué corazón. Algunos podrían argumentar que es mejor no celebrarla en absoluto para evitar confusiones. Esa postura es respetable, siempre que no se convierta en motivo de división o juicio. Recordemos que Pablo también advierte en Colosenses que nadie nos juzgue por días de fiesta o celebraciones, porque lo esencial es Cristo mismo. La fe no se sostiene en un calendario, sino en una relación viva con Dios. Por otro lado, también hay quienes encuentran en la Navidad una oportunidad misionera, en una época donde incluso los no creyentes se abren a escuchar canciones sobre Jesús, a participar en obras de caridad o asistir a servicios especiales. Muchos ven un terreno fértil para sembrar la palabra. Allí radica la importancia de no desperdiciar esta ocasión para testificar con amor y esperanza. Así, podemos decir que no es la fecha en sí la que define el pecado o la virtud, sino la orientación del corazón y la gloria que se le dé a Cristo en medio de la celebración. Al reflexionar sobre este tema, también es importante reconocer la dimensión comunitaria de la Navidad. No se trata únicamente de una decisión personal, sino de cómo nuestras acciones influyen en quienes nos rodean. Para los niños, por ejemplo, la Navidad puede ser una oportunidad para sembrar en sus corazones el mensaje del nacimiento de Jesús. En las tradiciones familiares, si se enfocan en la fe, pueden marcar vidas enteras. Un simple devocional en Nochebuena, una oración antes de la cena o la lectura del Evangelio de Lucas capítulo 2 pueden transformar una costumbre en un momento de profunda enseñanza espiritual. Sin embargo, también debemos ser conscientes de las trampas culturales. Es fácil caer en la presión social de tener la mejor decoración, los mejores regalos o la comida más abundante. Esta competencia silenciosa, muchas veces disfrazada de celebración, puede llevar a endeudarse, a la envidia e incluso a conflictos familiares. Y allí, si hay pecado, no en la celebración en sí, sino en la actitud que se adopta. Recordemos que Jesús nunca llamó a sus seguidores a compararse unos con otros, sino a vivir en humildad y servicio. Otro aspecto es la solidaridad. La Navidad puede convertirse en una oportunidad para extender la mano a quienes más lo necesitan. En lugar de gastar en exceso, ¿por qué no compartir con un vecino, con un anciano que vive solo, o con una familia en situación de pobreza? Cuando transformamos la celebración en un acto de generosidad, reflejamos el verdadero espíritu del Evangelio. Después de todo, Jesús mismo dijo que cada vez que servimos a uno de los más pequeños, lo hacemos a Él. En conclusión, la Navidad puede ser tanto una bendición como una distracción, dependiendo de cómo la vivamos. Por eso, cada creyente está llamado a examinar su corazón y preguntarse: ¿estoy usando esta fecha para glorificar a Dios o para alimentar mi ego y mis deseos? Al llegar a este punto, conviene detenernos en una pregunta directa: ¿qué pasaría si un cristiano decide no celebrar la Navidad? La respuesta es clara: no pasa absolutamente nada en términos de salvación. La Biblia enseña que lo que nos hace hijos de Dios es la fe en Cristo y su obra redentora, no la observancia de una fecha específica. Por lo tanto, ningún creyente debe sentirse culpable si opta por no celebrarla. Pero de la misma manera, nadie debería ser juzgado por si celebrarla con un corazón sincero. En 1 Corintios 10:31, Pablo nos da una regla sencilla: sea que comáis, o bebáis, o hagáis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ese principio nos ayuda a evaluar cualquier práctica cultural. Si nuestra manera de celebrar la Navidad glorifica a Dios, entonces no hay problema. Si en cambio nos aleja de Él, deberíamos reconsiderarla. La clave, entonces, está en la intención y en el fruto que produce. Una Navidad centrada en Cristo trae paz, gratitud y amor. Una Navidad centrada en el egoísmo trae cansancio,
frustración y vacío. El mismo acto puede ser benigno o dañino según la motivación. Es aquí donde entendemos que la pregunta, ¿es pecado celebrar la Navidad?, no tiene una respuesta universal y rígida. Para algunos puede ser un tropiezo, para otros una bendición, y Dios, que conoce los corazones, es el único que puede juzgar con justicia. Nuestra responsabilidad es caminar con una conciencia limpia, sin imponer cargas innecesarias a los demás y sin usar la libertad como excusa para el desorden. Por eso, lo más sabio es recordar lo que Jesús enseñó: amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a uno mismo. Si nuestra celebración cumple con ese mandamiento, entonces estamos en el camino correcto.